Justamente hoy, en mes de julio, aquí en México, te platico que ya la gran mayoría de los niños aquí en la ciudad de Tijuana ya salieron de vacaciones. Algunos pocos están todavía conectados en línea, alrededor de unas 2, 3 semanas también. Otros niños todavía están yendo a clase. De hecho, pues yo soy mamá, mi hija, la mayor, ella ya está de vacaciones en la secundaria, ya salió. Y mi hijo pequeño todavía esta es su última clase, pero ya son actividades meramente lúdicas con el objetivo de que eh, cierren el ciclo escolar y pues hay que estar cumpliendo con el programa académico, más que el programa ya ahorita son como la cantidad de días que la SEP nos está indicando. Y hoy vamos a empezar a platicar recomendaciones acerca de cuando los niños justamente hacen el cierre de un ciclo escolar, empiezan otro, qué pasa con la adaptación a la escuela, qué pasa con el duelo cuando hacemos, justamente hoy vamos a platicar del cambio de escuela, vamos a hablar por ejemplo del campamento de verano, actividades que podemos hacer con los niños en las vacaciones, es lo que vamos a estar hablando en el mes de julio, que hoy empezamos mes y hoy empezamos lives, por si es la primera vez que tú te das una vuelta por aquí. Hacemos pláticas todos los martes en punto de las 10 de la mañana, platicamos de temas diferentes que hablan sobre crianza y son herramientas que nos pueden ayudar en casa para mejorar pues esta situación que de repente como papás a veces hay situaciones complicadas que no sabemos cómo abordarlas, pues aquí les doy algunas ideas, les ofrezco algunas opciones para que tú en casa puedas tomarlas y las modifiques de acuerdo a la dinámica que tú tienes. Así que, pues bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Mónica, por si es la primera vez que andas por aquí. Soy psicóloga clínica y trabajo la consulta privada con la herramienta de terapia de juego, donde con el juego, pues los niños llegan a consulta acompañados de papá o mamá, a veces del abuelito, del tío, del hermano que ya es un adulto. Incluso han llegado niños acompañados de sus padrinos a consulta para trabajar situaciones que pues, a veces los niños no saben qué hacer, los papás tampoco tienen idea y entonces buscan a un profesional y yo con mucho gusto pues les acompaño y pues hacemos mucha psicoeducación y los acompaño en los diferentes procesos y en el desarrollo de sus pequeños. Y también soy mamá de dos, de un adolescente que está en la secundaria y de un puberto que está en la primaria. Y como ya lo viste acá arriba en la portada, hoy vamos a estar hablando de qué pasa cuando mi hijo cambia de escuela. Y la verdad es que los cambios suceden por diferentes razones, no necesariamente porque nos vamos a mudar de una casa a otra, puede ser también porque a lo mejor justamente porque quizá a lo mejor los niños están en una transición de la separación de los padres y a veces cuando la familia se modifica, a veces se hacen cambios también de que los padres se separan y uno de los padres se mueve a otro lugar y por ende pues buscan una escuela mucho más cercana. A veces pasa que el método que la escuela tenía ya no está cumpliendo como parte de mis valores, como parte de lo que yo quiero que mis hijos aprendan. A veces ya no me gusta la dinámica particularmente como la están llevando ellos. A veces hay muchas situaciones también que quizá a lo mejor la escuela ya no está sabiendo cómo abordar y yo prefiero otra situación. De hecho, yo te platico que como mamá, por ejemplo, en la escuela donde estaban mis hijos, es una escuela que tienen un método, ellos le llaman holístico, llevan un aprendizaje, pues llevan libros, el uniforme, por ejemplo, solamente es la playera y todo lo demás, pues pueden ir en short, en falda, en pantalón, sudadera, etcétera. Y aquí es que incluso si los niños van con el cabello rosa, pues los reciben, respetan mucho el aprendizaje de cada niño, van al ritmo de cada niño y eso está muy bien. Aquí para mí como mamá el único pero fue que cuando mi hija ya estaba en sexto, pues ya como adolescente, de repente yo sentía que hablando de reglas, las reglas estaban muy sueltas y que ya a esta edad debería de haber un poco más de estructura, a diferencia de los niños de primaria baja como mi hijo cuando estaba en primero, que para él la estructura estaba muy bien porque a esa edad de los niños de 6 7 años son niños, no quiero decir que son muy obedientes, pero ellos siguen las reglas, eh, platicas con ellos, les explicas por qué y lo entienden y lo llevan a cabo, pero ya un adolescente ya empieza a tomar sus propios retos, empieza su identidad donde ya empieza a depurar todo lo que enseñaron en casa y empieza a tomar decisiones. Entonces, sí se requiere de una estructura como tal, hablando de límites y la escuela me dijo,
no, Mónica, nosotros vamos a seguir con la misma estructura que hemos llevado desde siempre, porque nos sigue funcionando con otros niños. Si tú no te sientes cómoda con tu hija, quizá sea momento para que tú la cambies a otra escuela donde practiquen quizá las reglas que tú necesitas, y fue donde tomamos la decisión de mudarnos. Y mi hijo, al saber que su hermana ya no iba a estar en la misma escuela, pues entonces él dijo, yo también quiero irme. A esto me refiero donde hay cambios donde no siempre son cambios esperados. A veces a los niños les emociona mucho cambiar de escuela, otras veces a los niños les asusta, sin embargo, es necesario hacer estos cambios. Entonces, hoy vamos a platicar cómo yo puedo ayudar justamente durante vacaciones, porque en México yo estoy en la ciudad de Tijuana, estoy en México, y aquí en México yo te platicaba que muchos niños ya salieron, una gran mayoría ya salieron de vacaciones, otros todavía se van a quedar 2, 3 semanas, pero prácticamente algunos se van a quedar todo julio y agosto en vacaciones, y aquí en México entran los niños el 1 de septiembre. Entonces tenemos 2 meses que son bastante buenos, donde los padres muchas veces acuden a terapia para trabajar justamente las áreas de oportunidad de los niños, para que haya mejoras cuando los niños entren por primera vez a una nueva escuela o al siguiente grado. De hecho, muchas escuelas también lo que hacen es que al principio del ciclo escolar, más o menos, si las clases empiezan en septiembre, más o menos como a finales de octubre, empiezan a hacer entrevistas con los papás para conocer a los papás y platicar a los papás cuánto tiempo, perdón, si los niños ya logran una adaptación, si todavía les falta, y dan recomendaciones para que el niño logre adaptarse al ciclo escolar que se esperaría que si empezaron en septiembre, pues a finales de octubre los niños ya lo hayan logrado. Y estas mismas escuelas, al final del ciclo escolar, como por ahí de abril, mayo, otra vez se vuelven a sentar con las familias y platican sobre los logros del niño durante el ciclo escolar. Muchas escuelas lo hacen, otras no, y yo te diría que si tu escuela no lo hace, sería muy bueno que empezáramos a sugerirlo, porque es un momento donde la escuela nos retroalimenta de cómo nuestro niño se ha desenvuelto, y si no lo ha logrado o tiene detalles para mejoras, nos dan una lista de recomendaciones, y es cuando nosotros los psicólogos que trabajamos con niños tenemos trabajo en las vacaciones, porque muchos papás aprovechan, insisto, estos 2 meses que son muy buenos para trabajar desde el aprendizaje, habilidades sociales, si hay que reforzar en algunas materias, incluso para sacar un diagnóstico. Muchísimas situaciones son bienvenidos a trabajar a consulta. Entonces, yo te decía que cuando los niños se van a cambiar de escuela, no siempre se cambian porque así lo deseen. Muchas veces hay situaciones que pueden ser complejas, yo te decía, desde un divorcio, donde los niños pues no quieren cambiarse de escuela, pero a veces es necesario. Muchas veces también, a veces porque quizá a lo mejor hay una situación, llamémosle de alguna manera, yéndonos a un punto extremo donde hay bullying, que a lo mejor la escuela no la atiende, y quizá a lo mejor es momento de cambiarnos de escuela. O nos cambiamos de ciudad, muchas veces los papás también cambian de trabajo, no necesariamente en este punto del ciclo escolar, quizá a lo mejor a mediados del ciclo escolar, en algún momento mandan a los papás a otra ciudad y se tienen que hacer estos cambios. Entonces, no siempre son cambios esperados o deseados por el niño. Ahora, así como cuando hay un cambio que es esperado y que el niño sí quiere hacerlo, y que hay niños que lo toman muy bien, como hay niños que les preocupa, y eso es algo muy natural. La verdad es que algunos niños pueden esto darles una ilusión, y los niños crean una expectativa y se sienten muy seguros. Incluso hay niños que trazan metas y les va muy bien, porque tienen un deseo y ponen todo ese deseo y trabajan para poderlo lograr. Pero otras veces los niños se sienten preocupados, y se sienten preocupados, pueden sentir miedo y por supuesto incertidumbre, y eso es algo muy natural, porque es natural tenerle miedo a algo que no conocemos, ¿ok? Conforme los niños van creciendo, no hay como una regla de que si van creciendo pueden tener más miedo o pueden sentirse más confiados, no. Todo depende mucho de la personalidad del niño y del entorno del alrededor del niño, lo que está sucediendo. Por ejemplo, si está atravesando por un divorcio, trae esta carga del divorcio, de no sabemos cómo lo está llevando el niño, más el cambio de escuela, y no sabemos si a eso hay que agregarle la casa, también el cambio, no sabemos la llegada del hermanito, incluso el clima, la ciudad. A veces esto es muy complicado, ¿ok? Entonces, esto es algo como muy esperado, que los niños puedan sentirse preocupados, ¿ok? Ahora, los cambios
¿Generan estrés? Me han preguntado los padres. ¿Generan estrés? Muchas veces sí, insisto, si el niño desea hacer el cambio o tú lo manejaste y pues el niño está muy feliz de hacer cambio porque a lo mejor en aquella escuela va alguien que conoce o porque está más cerca de, no sé, quizá de la playa o porque cerca de un parque, etcétera, esto genera bienestar al niño y claro que se quiere cambiar. Pero muchas veces no, y esto genera un estrés en el niño. Sí, ¿por qué? Porque el niño entiende que son cambios, no conoce el espacio y muchas veces le queda al niño la duda de yo no sé cómo podrá ser el maestro. Al niño le va a preocupar cómo es el maestro si en la escuela anterior quizá a lo mejor no hubo muy buen vínculo con el maestro. Si tuvo no muy buena relación con los niños, le va a preocupar cómo va a ser la relación con los niños de la escuela. Incluso también le va a preocupar quizá a lo mejor la rutina. De hecho, cuando hay un divorcio, muchas veces hay tantos cambios que a veces incluso hasta un carro, por ejemplo, está en disputa. Y a veces el que los niños ya no usen el carro y usen el camión, quizá para los adultos no lo vemos como algo tan terrible, pero para un niño sí es un impacto cuando hay demasiados cambios. Entonces, esto genera estrés en el niño, por supuesto que sí. Incluso a algunos niños también se les dificulta mucho cuando supongamos que a lo mejor, no sé, de repente un niño ganó una beca y entra a una escuela de prestigio o una escuela de un nivel social mucho más alto al que estamos acostumbrados. Eso para el niño también pudiera ser un estrés más cuando no hemos platicado con él y no le ayudamos al niño, no le validamos o no le anticipamos lo que está por venir. Y con esto me refiero que los niños que están en otro estatus, eh, en otro nivel de la escuela, en la dinámica que el niño conocía, para el niño esto es un impacto. ¿Por qué? Porque hay dinámicas bien diferentes, hay una convivencia completamente diferente y por supuesto también mucho de la cultura o de la identidad de la propia escuela también cambian. Y para el niño es adaptarse a esas relaciones con los niños, como también adaptarse a la propia identidad de la escuela o a la dinámica de la escuela. Entonces, desde las relaciones, el estatus social, o la identidad social que para el niño otra vez puede generar estrés. Sí, ¿ok? Ahora, cuando hay un cambio de escuela, como puede funcionar para el niño como una oportunidad o puede presentar mayor reto para el niño y dificultad, y eso habría ahorita cómo le podemos ayudar. Ahora, la familia, por supuesto que sí influye mucho en que un niño pueda lograrlo o no. ¿Por qué? Si estamos hablando que quizá a lo mejor papá hizo un cambio de trabajo y por lo tanto un cambio de ciudad, habrá que adaptarnos ahora a la ciudad. Yo solamente les hablé de la escuela, pero ahora hay que cambiar, hay que adaptarnos quizá al clima, a la dinámica, a la cultura también de la ciudad, etcétera. Ahora, si estamos hablando de México, dentro de México hay la cultura es diversa, aunque estemos hablando de los mismos mexicanos. Pero imagínate el cambio de país. Yo estoy en la ciudad de Tijuana y nosotros hacemos frontera con Estados Unidos. Yo en menos de 10 minutos llego a la frontera y de hecho hay escuelas. Para nosotros aquí la dinámica de Tijuana es parte de nuestra naturaleza es que hay niños que nacieron, por ejemplo, en San Diego y viven aquí en Tijuana y todas las mañanas cruzan a Estados Unidos para ir a su escuela, salen de la escuela, vienen a Tijuana porque aquí es donde viven y pueden pasar el fin de semana aquí. ¿Cómo puede ser también que haya niños, por ejemplo, que viven en San Diego y que a lo mejor por alguna razón también se vienen a vivir a México y que se cambian de escuela y ahora pues la dinámica es aquí? Parece que no, pero sí es un impacto porque de hecho pues las escuelas en Estados Unidos hablan completamente inglés y en México, aunque hay escuelas bilingües, pues el español es algo como muy natural. Entonces a esta dinámica me refiero, que aquí es bicultural, tratamos, pero al final es un choque de dos culturas bien distintas. ¿Ok? Entonces, el que nosotros como padres, si a mí me cambiaron a una ciudad y muchas veces yo como padre estoy ocupado en mi trabajo, quizá no le estoy prestando tanta atención lo que mi hijo está viviendo en el cambio de escuela y quizá eso también puede ayudar a que mi hijo no se adapte de manera muy rápida. ¿Ok?
Puede ser muy diferente también que a lo mejor papá sea el que se cambió de trabajo, quizá a lo mejor mamá, hemos acordado que mamá se va a quedar en casa con el niño y mamá le puede ayudar incluso a hacer esta adaptación. O muchas veces los hermanos, o a veces cuando hay un cambio, a veces, de hecho yo conozco familias que cuando se van a cambiar de ciudad por el trabajo de papá o que compraron casa porque se van a mudar de ciudad, a veces buscan casa en otra ciudad donde ya tienen familiares para que esto se haga menos pesado y esa misma familia se haga esta red de apoyo que tanto hemos platicado. Entonces, es bien importante que nosotros como padres busquemos estrategias, cómo ayudar a nuestros niños a que puedan adaptarse mejor a un cambio de escuela. Así que, ahora sí, ¿qué es lo que podemos hacer, Mónica, como papás, para que yo le pueda ayudar a mi hijo? Voy a darles una lista de, creo que son 7 puntos, son 9 puntos, no hay ninguno más importante que otro, pero por alguno tengo que empezar. Entonces, empecemos con que vamos a hablar abiertamente con nuestros niños acerca de lo que está sucediendo. Quiere decir que vamos a hablar con nuestros niños de que sí va a haber un cambio de escuela y vamos a explicarle, por favor, a los niños el por qué. Porque no basta con decirle que vamos a hacer un cambio. Muchas veces pues es una imposición que hacemos porque pues nos vamos a cambiar de ciudad y tenemos que hacerlo, ¿ok? Y otra vez, probablemente tu hijo, como si tienes dos, quizá uno lo tome muy bien y quizá el otro esté muy preocupado. Puede ser que los dos estén preocupados, puede ser que los dos lo tomen muy bien, ¿ok? Pero es importante sentarnos y platicarlo abiertamente y explicar, por supuesto, el por qué. Y cuando tú estés haciendo esta plática, busca por favor, papá, un lugar que sea neutral, busca momentos donde no hay interrupciones, apaga tu teléfono y busca quizá a lo mejor después de la hora de la comida vamos al parque, vamos por un helado porque quiero platicarles algo importante. En consulta lo que hacemos es que sacamos plastilina, empezamos a amasar y después de un ratito, porque en las manos tenemos terminaciones nerviosas y cuando ya terminamos de amasar, que ya estamos relajados y los niños ya están con mucha disposición para escuchar, entonces empezamos a abordar la situación. Y justamente cuando platicamos, porque en consulta yo siempre les digo, tengan en casa plastilina porque la plastilina nos va a ayudar a platicar hacer esos momentos de calidad para abordar situaciones como para platicar de estas conversaciones que pueden ser incómodas. ¿Ok? Entonces, platiquemos el por qué nos vamos a cambiar de escuela. Escuchen, por favor, papás, tengamos la disposición para poder escuchar. Si el niño tiene algo que decir, por favor, no lo interrumpas, déjalo que termine de acomodar sus ideas. Generalmente cuando los adultos damos noticias, los niños no nos devuelven a tirabuzón con muchas preguntas. Generalmente eso no sucede. Los niños probablemente sí hagan preguntas, pero van a ser bien poquitas. Si tú no sabes qué responder, se vale decir, ahorita no tengo esa respuesta, déjame pensar, déjame buscarla, deja platicar con mamá o déjame informarme y al ratito yo lo retomo o el día de mañana te tengo una respuesta, papá, solamente no lo olvides y retoma el tema. ¿Ok? Se vale decir que hay respuestas que no te las sabes y por eso es que vamos a buscar apoyo, pero muéstrate con esta disposición de escuchar, con esta disposición también de validar. Y validar me refiero que si tu hijo se siente preocupado, no, lo notas ansioso, etcétera, ten esta disposición para escuchar, pero también para dar soluciones, ¿ok? Y yo te decía que los niños no nos van a bombardear con preguntas, más bien quizá nos hagan una, dos preguntas, y yo diría que exageradamente unas tres, se las van a llevar, las van a meditar dependiendo de la respuesta que tú le hayas dado, y después tu hijo probablemente 2, 3 días después te haga otra pregunta, como te la puede hacer a la siguiente semana o quizá al siguiente mes, ¿ok? Los niños así son, ¿ok? Ahora, número 2, justamente busca estos momentos para expresar. Ya una vez que tú le diste la noticia al niño de que va a haber un cambio de escuela y le explicaste por qué y en ese momento tu hijo te hizo preguntas y en ese momento tú diste respuestas, yo te decía que después el niño se va a quedar con esa respuesta en la cabeza y después te va a abordar con otras preguntas. Busca momentos para sentarnos a platicar. Yo te decía, vayan al parque, vayan a caminar, saca tu plastilina, porque pues hay un tema que quizá a lo mejor yo noto que los niños están muy tranquilos, noto que los niños no me han hecho otras preguntas, voy a buscar esos momentos para platicar. O tal cual, después de la comida, oye, platicamos hace una semana acerca del cambio de escuela, ya que pasaron algunos días, ¿cómo se sienten? ¿Qué es lo que han pensado? ¿Ya platicaron con sus amigos de la escuela? ¿Qué es lo que han compartido? Y es esto de abrir el tema.
A nosotros en nuestra generación eso no nos lo enseñaron. Los papás nos decían las cosas, las imponían y nosotros no teníamos ni voz ni voto. Pero ahorita que los tiempos ya están cambiando, los niños son personas y ellos sienten y tienen acá arriba una construcción en la cabeza sobre los conceptos acerca de lo que ven, de lo que sienten y hacen este concepto. Y yo les digo a los papás en consulta, es como si los niños construyeran un piso de una casa y que no les aclaramos y construyen otro segundo piso y al rato tienen una construcción un tanto como deforme de todo lo que ellos acomodaron porque nunca se les aclaró. Entonces, por favor, punto número 2, hagan esos espacios justamente para darle continuidad a estas pláticas, ¿ok? Y junto con estos espacios, por favor, papás, trabajen la gestión emocional. La gestión emocional no es más que platicar acerca de cómo nos sentimos, ¿ok? Y eso incluye, está bien sentir miedo, está bien que te sientas preocupado, está bien que estés contento, está bien sentir esta emoción. Yo como adulto le voy a acompañar y voy a responder justamente todas las dudas que tenga. Validar significa escuchar y decir, sí, me imagino que te sientes muy preocupado, sí, yo me sentiría igual. Entiendo que te sientes muy triste porque tus amigos, si nos vamos a cambiar de ciudad, pues ya no los vas a ver. O entiendo que quizá a lo mejor ya no van a coincidir a la hora de entrada con tus amigos, pero los van a ver el fin de semana. Ya platiqué con la mamá de, no sé, de Luis y van a seguir viniendo y llevándolos al parque. ¿Me explico? O sea, buscamos estos momentos y validamos el cómo se sienten los niños. Esto, papás, ayuda mucho a expresar. De hecho, en la mañana estaba platicando con un papá que dice, yo platico mucho con mis niños y entonces he dado margen a que los niños puedan expresar. Y cuando los niños se expresan en casa, estos son límites que los niños ponen para decir, hay algo que no me gusta, hay algo que me hace sentir triste, hay algo que no me hace sentir cómodo y esos son límites que los niños pueden poner allá afuera donde yo como adulto no lo puedo acompañar. Por ejemplo, los maestros, el vecino, personas que quizá a lo mejor pudieran tener malas intenciones, los niños los van a identificar, ¿ok? Entonces, justamente cuando hacemos estos espacios para poder conversar, para poder platicar, los niños pueden poner situaciones que les preocupan o nosotros ayudarles a ellos a poner situaciones que a lo mejor si tu hijo es muy pequeño no puede darse a entender, pueden poner algunas situaciones imaginarias y dar posibles soluciones. ¿Ok? Ahora, punto número 3, por favor, anticipa. Ya diste la noticia, ya abriste momentos para seguir platicando sobre el tema. Ahora prepara. El preparar significa anticipar y el anticipar no es suficiente con que tú le hayas dado la noticia y le hayas dicho que va a haber un cambio y por supuesto el por qué, ¿no? Las razones, sino que el anticipar eso incluye, por ejemplo, imaginemos que quizá a lo mejor tú dices, vas a cambiar de escuela, pero ¿a dónde voy a ir? Voy a buscar escuela. De hecho, ahorita, aunque muchos papás ya inscribieron a sus hijos desde el ciclo pasado, hay otros papás que ahorita todavía no tienen idea dónde van a inscribir a sus niños. Quizá a lo mejor algunos papás todavía están en lista de espera, todavía no han inscrito, etcétera. Tú puedes decirle a tu hijo, ¿qué te parece si vamos y buscamos opciones? ¿Ok? Y tú me puedes acompañar. De hecho, cuando los niños están en kinder, yo trabajé un tiempo en un preescolar y cuando el papá iba y hacía la entrevista en la escuela o iba y preguntaba, llevaba al niño. Y de verdad es que los niños tienen este feeling para sentirse cómodos dentro de la escuela. O tal vez no. De hecho, a mí como mamá, cuando a mí me ha tocado ir a buscar escuela, yo recuerdo mucho cuando mi hija tenía 6 añitos, ella terminó primero en una escuela y estábamos buscando para segundo de primaria. Recuerdo que mi hija, mientras estaba en la escuela, yo iba a hacer el tour por las escuelas porque hacía cita y yo llevaba a mi hijo pequeño, que en ese tiempo tenía quizá como unos 2 añitos. Como me tocaron escuelas muy pacientes que incluso sabían que llevaba yo un bebé, fueron muy empáticas y ellas les prestaban juguetes para que mi hijo se mantuviera entretenido y pudiéramos hacer esta conversación. Me acuerdo mucho que hubo una que no te preocupes tú, mamá, porque de repente yo como mamá de bájate aquí, no te subas, siéntate aquí. Y hubo una que me dijo, tú tranquila, mira, yo le voy a prestar algunos carritos, etcétera. Y yo recuerdo que otra directora
súper empática, también le prestó material, incluso fue como que lo tomó de la mano. Y antes de que mi hijo entrara a la escuela, yo recuerdo que cuando yo iba ya después a pagar colegiaturas, etcétera, de la escuela de mi hijo, de mi hija, la mayor, que todavía mi hijo pequeño no iba a la escuela, yo recuerdo que en cuanto llegaba las maestras lo tomaban de la mano y lo invitaban a jugar con los niños de preescolar. Y entonces mi hijo se emocionaba mucho cuando iba a la escuela y por supuesto que ya tenía muchas ganas de entrar a la escuela cuando ya le tocó ahora ir al kinder. Y él pues este tema de la adaptación a la escuela por primera vez la pasó maravilloso porque justamente hubo esa anticipación. Entonces, si tú estás buscando escuela, llévate a tu hijo. Si ya seleccionaste la escuela, igual llévate a tu hijo, visiten la escuela, conozcan al maestro si les es posible antes. Muchas escuelas incluso hacen campamento de verano ahorita y mi recomendación es que si tu hijo, por ejemplo, ya está en esa escuela, y va a pasar a, solamente va a cambiar de grado en la misma escuela, llévalo a campamento a otra escuela para que trabaje sus habilidades sociales, nuevos retos, conocer nuevas personas y que se le presenten nuevas situaciones. Pero si tu hijo va a entrar por primera vez a esa escuela, si quiere campamento de verano, mételo ahí porque va a conocer la escuela, los baños, el patio, en qué salones está la dirección, a quién, los adultos, porque los adultos pues también trabajan en campamento. Muchos de los niños entran a ese mismo campamento y tu hijo se va a familiarizar con el espacio y con el lugar y la dinámica. Cuando ya entra a clases, se va a sentir mucho más confiado y eso le va a dar mucho más seguridad. Ahora, también pueden buscar fotografías por internet, incluso también a lo mejor encuentran alguna familia que ya conozca la misma dinámica, o que conozca, perdón, la escuela y conoce la dinámica y entonces puede compartir. Eso ayuda muchísimo. Si vas a pagar colegiaturas, a veces las escuelas dicen tal día, vengan por el uniforme, llévate a tu hijo. Si van a entregar libros, llévate a tu hijo. Si van a comprar útiles, llévalo a la tienda, que le escoja su mochila. Cuando van a forrar los libros, a poner las etiquetas, que escoja su personaje. Si van a comprar la lonchera, el vasito de agua, en todo eso lo incluyes. Eso se llama anticipar. Y el niño se va familiarizando con la escuela y se va sintiendo mucho más seguro porque está implicado en su escuela, porque al final de cuentas todo esto se trata de él o de ella, ¿ok? Ahora, ya que hablamos abiertamente sobre el tema, ya que buscamos momentos para expresar y ya que lo ayudamos a prepararlo, anticipándole e invitándolo, incluyéndolo en todo lo que concierne al cambio de escuela, por favor, papá, ayúdale al periodo de adaptación, ¿ok? Como yo te platicaba, el campamento de verano, si conocen alguna familia, incluso también ayuda mucho a que si es posible, a lo mejor solamente cambió de escuela por la zona o cambió de escuela, quizá a lo mejor en otra colonia, etcétera, dentro de la misma ciudad, si les es posible y todavía las otras mamás de la escuela anterior todavía desean seguir vinculándose, sigan teniendo estas salidas, ¿ok? Porque eso le va a ayudar mucho al niño a trabajar el duelo justamente por el cambio de escuela. Los niños atraviesan por un duelo, aunque parezca que son muy chiquitos y que ellos comen y juegan y que pues todo esto pareciera, porque hay papás que dicen, yo lo veo dormir muy bien, lo veo que come, o sea, no veo que se despierte en las noches, yo pienso que está muy bien y creo que no debería de ir a consulta. Pero la verdad es que los niños se atraviesan por un duelo. No lo atraviesan de inmediato, como ahorita que ya salieron y que ya hay graduaciones. La graduación, el momento como tal, muchas veces es el sentimiento del momento. Pero ahora sí, como decimos en México, que te caiga el 20 de que ya no vas a ver a tus compañeros, de que ya no vas a regresar a la escuela, eso viene después. Y el duelo puede alcanzarlos justamente cuando ya están en la nueva escuela y se presentan nuevos desafíos y los niños no los pueden lograr. Por ejemplo, imagínense que quizá en clase resulta que a lo mejor donde van a entrar resulta que hay 30 niños, pero su escuela anterior pues a lo mejor eran 10 o eran 15 y de repente pues el maestro ya no pone tanta atención a los niños y eso para tu hijo a lo mejor es una frustración porque pues pareciera que no me resuelven, ¿no? De repente a lo mejor resulta que pues esta es una escuela inclusiva y a lo mejor hay niños con, no sé, 5 niños con diagnóstico y de repente la maestra pues anda de un lado para otro y de repente a lo mejor va a una clase atrasada, a veces pasa el niño que termina más rápido, el niño de repente que se levanta más, el niño que platica y esto para el niño puede generar estrés cuando está en periodo de adaptación. Otra vez, si platicamos con nuestros niños, otra vez qué es lo que está pasando, cómo te sientes, etcétera, darle herramientas para que pueda él resolver. Esto ayuda mucho a que los niños otra vez
o por ejemplo, el que tú sigas viendo a tu amigo, vamos a ir a una piñata o te invitaron a un cumpleaños, etcétera, o a lo mejor va a ser tu cumpleaños, invita a tus compañeros de la nueva escuela como también de la escuela anterior, etcétera. Esto ayuda mucho a los niños a lograr esa transición y a trabajar este duelo que yo te decía que me cae el 20 justamente cuando se presentan nuevos conflictos, porque los adultos generalmente lo que hacemos es regresar a lo que me ves cómodo y regresar a lo anterior. Por eso quizá a lo mejor hay situaciones o personas que nos cuesta mucho trabajo soltar, porque no me gustan las personas nuevas, no me gustan las situaciones nuevas, me quedo cómodo donde yo estoy. Pero los niños, pues eso no lo trabajan así, o sea, los niños es, aunque no quieras, hay que hacer un cambio, hay que ayudarles. ¿Ok? Y la número 5 es aun cuando nuestro niño se note con resistencia, que de repente llore, que luego no quiera comer, que se resiste a ir a la escuela, eso es algo muy natural que los primeros días de clase no quiera ir a clase. Eso es algo muy natural porque acuérdate otra vez que está en esta transición y en esta adaptación a un lugar nuevo, a nuevas personas y a una nueva dinámica. Por favor, papá, regla número 5, sé paciente, ¿ok? Y con esta paciencia también, por favor, actitud positiva. Actitud positiva saludable sin llegar, por favor, a adular o a exagerar las situaciones o hacer que no pasa nada. Por ejemplo, estas frases son muy naturales de muchos papás suelen decir, que suelen decir, no pasa nada, no se está pasando, papá. O sea, por ejemplo, ayer en la consulta una de las niñas abrió un juguete como muy brusco y de repente todas las piezas se cayeron y una pieza se perdió, entonces cuando se perdió la pieza pues ya no podíamos cerrarlo. Y la niña muy tranquila recogió las piezas que encontró y me dijo, Mónica, no pasa nada. Y para la niña fue un impacto cuando le dije, no, sí pasa, porque la pieza ya no está. Pero ¿qué te parece si yo la busco mientras tú haces otras cosas? Y la niña me miró con ojos como de, ¿cómo que no pasa nada? ¿Ok? Y la realidad es que sí pasa. Y cuando decimos no pasa, minimizamos. Yo ahorita les puse un ejemplo burdo de acerca de unos juguetes, pero a veces es, no pasa nada, vas a hacer otros amigos. Ay, no pasa nada, se te perdió la lonchera, te compro otra. Ay, no pasa nada, incluso a veces si la maestra pone alguna notita de que quizá a lo mejor hoy estuvo muy platicador o que hoy no quiere trabajar, a veces es ahí no pasa nada y a lo mejor a veces incluso ahí no le hagas caso a la maestra, ¿ok? Porque también a veces eso sucede que hablamos mal de un maestro, hablamos mal de una escuela y entonces acuérdate que el niño construye, yo les decía acá arriba, pisos de casas con esa percepción de una opinión que ni siquiera es del niño y que la verdad es que el niño vive todos los días con su maestra, en su escuela, con sus compañeros, en su propia dinámica, ¿ok? Entonces, seamos positivos, con positivos es, me refiero que yo te acompaño, te escucho, te valido, a ver, platícame dónde sientes que hay un conflicto, cómo te puedo ayudar, cómo te puedo escuchar, qué es lo que puedo hacer, etcétera, sin resolverle todo a ellos. Y está bien que sientan estos duelos que son muy significativos para los niños, pero que los niños los pueden trabajar de una manera armoniosa cuando les acompañamos, porque son duelos que les van a servir para el resto de su vida para trabajar duelos mayúsculos en la etapa adulta. Así que si se sienten tristes, eso está muy bien. Si se sienten preocupados, está bien sentirte preocupado. ¿Ok? Hay que validar. Y la regla número 6 es que, pues ya que van a cambiar de escuela, está bien hacer rutinas, ¿ok? Incluso las rutinas previas me refiero a antes de vacaciones. Yo les digo a los papás, cuando los niños salen de vacaciones, por favor, no vayan al otro extremo y que si los niños se dormían durante las clases a las 8 de la noche y ahora durante las vacaciones se duermen a la 1 de la mañana, no hagan eso, por favor. Si tu hijo se duerme alrededor de las 8 de la noche, yo les digo a los papás, híjole, 10 de la noche y se me hace madrugada. O sea, no se alejen tanto del horario. Y yo les diría que más o menos unas 4, 3 semanas, unas 3, 2 semanas antes, empiecen a modificar el horario muy pegado a la nueva, perdón, cuando están en la escuela. ¿Qué quiere decir? Que si las vacaciones estaban durmiendo a las 10, empiezan a quitarle tiempo y entonces, pues ahora a las 9:40, después en 2, 3 días a las 9:30 y así hasta que vayamos ajustándonos al horario una semana antes, muy pegado al horario de una rutina de clases. Eso le va a ayudar mucho al niño, porque no le vamos a ayudar si mañana entra lunes a la escuela a las
7 a las 8 de la mañana y pues anoche se fue a dormir a las 12 porque yo no pude ajustar. Quiere decir que tu hijo durmió muy poquito y que esa falta de sueño va a estar tu hijo muy irritable en clase, el cerebro va a estar muy cansado y por supuesto no va a poner atención y no va a procesar en algo tan significativo más cuando está adaptándose en la escuela y en un cambio también tan importante, ¿ok? Entonces, hagan una rutina previa, es decir, durante las vacaciones para que pueda adaptarse bien y manténganla, por favor, durante las clases que con el tiempo de verdad a lo mejor se va a ir modificando porque pues después va a llegar quizá a lo mejor otoño, invierno, el frío, las vacaciones, etcétera, y vamos a ir haciendo ajustes y eso está muy bien, ¿ok? Ahora, junto con estas rutinas, ¿cómo puedo meter las clases extras cuando hay un cambio? Yo les digo a los papás, ojalá papás no hubiera tantos cambios para los niños, que les dieran chance de que puedan lograr la adaptación de una cosa a la vez. O sea, digo, si va a haber un divorcio, ojalá que sea el divorcio y después hay un cambio de casa y después un cambio de escuela, ¿ok? Pero muchas veces no es así, pues les viene a los niños todo de golpe. Las clases extras, papás, por favor, yo sé que hay clases extras que están dentro de la escuela, por favor, anticipen a los niños. Ojalá los niños pudieran escoger esas clases extras. Si los niños van a salir de la escuela y hay que ir a las clases extras en casa o saliendo de la escuela, por favor, dejen a los niños quizá a lo mejor unas 2 semanas, que ese sea su tiempo de adaptación a la escuela, que la única carga sea la parte emocional en lo que yo me acomodo a esta escuela y después será ahora adaptarme, porque será agregar y alterar la rutina también de lo que yo ya me estoy adaptando, Mónica, ahora a una clase extra. Y esas clases extras yo les insisto que sea algo que a los niños les encante, porque de ahí viene la autoestima, de ahí viene el yo puedo, mayor autonomía, les da mayor seguridad y les da seguridad en todo lo que los niños están haciendo. ¿Ok? Ya casi para terminar la regla número 7, es muy buena idea si a ti te es posible como papá o como mamá, que muchas veces los adultos que participen o colaboren en actividades de la escuela. Eso ayuda mucho y el niño se siente mucho más confiado y muchas mamás que yo conozco lo hacen. De hecho, por ejemplo, aquí yo he conocido mamás que cuando se mudan a Estados Unidos, las mamás inscriben al niño y allá les permiten que haya mamás voluntarias. Y las mamás voluntarias apoyan en la escuela en diferentes actividades. Hacen paseos y las mamás van, hacen eventos en la escuela y las mamás van. De repente si hay que ordenar la librería, las mamás están ahí, etcétera. Y eso de hecho da mucha seguridad a los niños, pero también las mamás se meten dentro de la dinámica de la escuela, aprenden muchas cosas y ayudan a las escuelas incluso a facilitarles el trabajo también y observan cómo es la dinámica de la escuela. Muchas escuelas lo permiten, por ejemplo, aquí en México lo que se le llama vocal o coordinación, las asambleas de los padres, etcétera. En algunas escuelas se les permite, ojalá lo puedas hacer, ¿ok? Otra, la número 8, dale tiempo a tu hijo para que pueda adaptarse. Dar tiempo para la adaptación es que cuando un niño entra a la nueva escuela, hay niños, insisto, que lo logran muy rápido y con muy rápido me refiero alrededor de unas 2 semanas. ¿Qué significa? Que el niño ya le gusta su escuela, ya se va a dormir con gusto a la hora que se le dijo, se despierta contento, se pone su uniforme, ya sabe que hay que desayunar, ya sabe a qué hora va a comer, ya sabe que a qué hora va a salir de la escuela, ya sabe que en la tarde pues a lo mejor ya hay que meter la clase de taekwondo, que cuando yo llego y hago mi tarea, ya sé que ahora me voy a meter a bañar, ya incluso la rutina en casa yo me refiero también a que hay horarios para ir a dormir, horarios para comer, horarios para hacer tarea, horarios para ver el celular, horario para salir a jugar con los amigos, horarios para jugar juegos de mesa, o sea, hay horarios en casa y el niño logra adaptarse a eso. Un niño que le encanta y que que logró adaptarse muy rápido es alrededor de unas 2 semanas. Si se tarda más, está perfecto. Pero, por ejemplo, si llegamos a noviembre, pensando que estamos en México y que las clases empiezan el 1 de septiembre, pasó todo septiembre, pasó todo octubre y llegamos a noviembre y mi hijo no logra adaptarse, ¿qué quiere decir? Que llora, no quiere ir a la escuela, le cuesta trabajo levantarse, no se quiere ir a dormir, batalla con hacer las tareas, no quiere ir a la escuela, no le gusta su salón, no le gusta su salón de clase, habla mucho de la maestra, pelea con muchos los compañeritos, algo está sucediendo. Y yo te diría de aquí, acércate.
Si la escuela no tiene las entrevistas que yo te platicaba al principio, donde los maestros se acercan con los papás para platicarte cómo se adaptó tu hijo, tú sí ve a hacerlo. Si la escuela no lo hace, tú ve y pregunta, mamá, maestra, quiero hacer una cita con la maestra para preguntar cómo está mi hijo, cómo le está yendo, qué recomendaciones me pueden dar para yo ayudar en casa. ¿Ok? De hecho, mucho del desempeño de los niños en la escuela es el reflejo de lo que hay en casa. Si en casa hay muchas discusiones o hay papás ausentes, los niños lo van a reflejar en la escuela, ¿ok? No es una regla, pero puede ser que esté sucediendo. Entonces, si sientes que tu hijo no se está adaptando, nada más acércate a preguntar qué es lo que está pasando y tú trae información y empieza a armar un plan y quizá a lo mejor este sería el momento para que puedas acercarte con un profesional para que te guíe. Esto es lo que hay en casa, esta es la dinámica con mi hijo, nos cambiamos de escuela, no está logrando adaptación por ahí de noviembre, diciembre. De hecho, alguna vez me tocó consulta a un niño que ya estábamos en enero y el niño nada más no lograba adaptarse, ¿ok? Y ahorita yo les estoy hablando de un cambio de escuela, pero también puede ser no solamente de escuela, puede ser también la transición de una etapa a otra, por ejemplo, del kinder o del maternal o de la guardería al kinder, del maternal al kinder, o del kinder a la primaria, o de la primaria a la secundaria. Entonces, no solamente es el cambio de escuela, sino también la transición de una etapa a otra de manera interna. Y eso ya es doble trabajo también. ¿Ok? Y la última es, ayudemos a nuestros niños a fomentar la autonomía en casa. ¿Qué quiere decir? Y eso muchos padres me lo han cuestionado. Bueno, si tu hijo, por ejemplo, en casa, hablando de rutina, por favor, que tu hijo puede lavar ya trastes, o sea, me refiero que déjale su cuchara, déjale su plato. Esto, por ejemplo, el lavado de traste ayuda muchísimo, muchísimo la motricidad, la electroescritura, perdón, para que pueda agarre del lápiz como tal. Eh, Doblar su ropa, servirse un vaso de agua, incluso los niños que ya se pueden servir un vaso de leche, prepararse un sándwich. Esto es autonomía. ¿Por qué? Porque en casa se van a presentar esos pequeños conflictos de que el niño va a querer ayuda porque no sabe qué hacer. Y en casa, en su zona segura con sus adultos, tú le vas a ayudar a tu hijo a saber qué hacer si se derramó el vaso de leche. Si se te cayó el sándwich, ¿qué es lo que puedes hacer? Me explico todas estas situaciones que le dan mayor autonomía y seguridad y tu hijo va a saber qué hacer. Y allá afuera, cuando se le caiga el vaso de agua, va a saber qué hacer. Si se le cae el sándwich, va a saber qué hacer, a quién pedir ayuda y cómo solucionarlo. ¿Ok? Y ya para cerrar, te voy a recomendar 3 libros que te van a ayudar muchísimo en casa si tú tienes esta transición, insisto, de una escuela a otro, porque también ya corresponde la etapa, pero también porque hay un cambio de escuela, ¿ok? Y yo siempre les recomiendo el libro, que ahorita no lo tengo, pero El monstruo de colores de Ana Llenas, que es un libro, pues creo yo que mundialmente conocido, bien bonito, que habla sobre las emociones porque tiene, los dibujos son muy claros, no tiene tantas letras y es un libro que incluso yo lo trabajo con niños de 13 años y les queda clarísimo cómo abordan las emociones. Pero hoy a recomendar este libro que se los voy a poner en una publicación enseguida porque pues yo sé que aquí hay un reflejo en la pantalla, pero se llama El Emocionario. Es un libro que es como si fuera un diccionario de emociones. Está bien bonito y les recomiendo que lo tengan en casa como parte de su biblioteca infantil. De hecho, este es el índice y empieza, por ejemplo, por la ternura, que está en la página 1 y luego en la página 10, perdón. Y luego se va a la página 12 y la ternura, de hecho, cuando termina el texto, habla sobre el amor y así se va una página, una emoción va con la otra, saltando de una a otra. O si hay alguna emoción que quieren ir directo, por ejemplo, a desamparo, nostalgia, soledad, pues justamente aquí viene la página, viene un pequeño dibujo y tal cual este libro es arte también, porque viene también un texto muy chiquito, muy claro, viene también un ejemplo que es, viene un ejemplo muy claro para los niños y un dibujo también que representa la emoción de la que estamos hablando. Entonces, les recomiendo que tengan este libro. Este libro es de Cristina Núñez y Rafael Barcáncel y de editorial Palabras Aladas. Emocionario, dime lo que sientes, ¿ok? Y otro libro que les voy a recomendar, el libro número 2, es un Larousse de 30 historias para ir a la escuela.
y pues aquí, cada noche una historia, ¿ok? Es un largo, este libro, este yo lo encontré en Gandhi, lo puedes encontrar en Walmart, en cualquier librería, todavía está a la venta, es un libro muy viejito, yo lo tengo en la consulta y todavía lo vas a encontrar. Este libro yo lo encontré en Costco ya hace algún tiempo y es un libro este libro es más como para los niños pequeños y vienen literalmente 30 historias. Este sí tiene muchas letras, hay que acompañar a los niños a leer, pero viene una historia y viene la imagen y son 30 situaciones que podrían estar sucediendo en la escuela y que tu hijo puede sentirse identificado y que cuando termine la historia puede ser que encuentren una solución o a lo mejor qué es lo que ustedes cambiarían de la historia y cómo lo podrían solucionar. Y viene desde la siesta, cuando un niño molesta, cuando hay un maestro nuevo, cuando voy a cambiar de escuela, cuando la comida se me cayó, cuando llega un niño nuevo a la escuela, etcétera. Vienen diferentes situaciones. Es un libro que está bien bonito, ese se los recomiendo para que lo puedan tener en casa. Y otro libro ya para finalizar, para hablar de habilidades sociales, es este libro bien bonito que se llama ¿Quieres ser mi amigo? Y este incluye una guía para padres. El texto es de Molly Potter y las ilustraciones de Sarah Jennings. ¿Okay? Es un libro que este libro, por ejemplo, ¿Quieres ser mi amigo? Aquí está en tanto la portada, viene un poquito también de introducción y vienen situaciones. Este libro no es un cuento como tal, sino vienen situaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué es un amigo? ¿Quieres saber qué es un amigo? Vete a la página 6. ¿Cómo ser un buen amigo? Vete a la página 14. ¿Qué hace que tú no seas un buen amigo? Vete a la página 16, ¿ok? Y viene tal cual una situación, tal cual, con ilustraciones, viene narrada y después del otro lado vienen soluciones, ¿ok? Es un libro bien bonito que está súper claro también para que puedas trabajarlo justamente ahorita en vacaciones, en habilidades sociales, porque ese es un miedo que los niños tienen acerca de qué tal que nadie quiere ser mi amigo. Yo les platico de manera personal que ahora que mis hijos hicieron este cambio reciente, donde yo les platicaba que mi hija salió de sexto de primaria y ya entró a la secundaria, y tengo mi otro hijo que él terminó primero de primaria y entró a segundo de primaria. La verdad es que yo como mamá me sentía muy confiada de mi hijo pequeño porque mi hijo pequeño es muy sociable. Me siento muy afortunada porque él es muy sociable. Él a donde va hace amigos y todos lo quieren. Entonces me siento muy afortunada porque él es invitado a todas las piñatas de los niños de la clase. De repente yo llego, a veces le digo, oye José, tienes una piñata, te invitaron a un cumpleaños. Por ejemplo, a veces le han chocado, no sé, en una semana tiene martes, miércoles y jueves piñatas juntas. A veces también le ha tocado, por ejemplo, este sábado le tocaron dos piñatas y pues tuvo que decidirse por una y para él fue muy difícil porque dijo, mamá, es que las dos son mis amigas, pero me tengo que decidir por una porque no puedo ir a las dos y las dos están de una ciudad a otra, o sea, son como una hora de distancia, no se alcanza el tiempo para llegar a la otra. Entonces, pues tuvo que escoger. Yo estaba confiada por mi hijo. Yo dije, él se va a sentir muy cómodo, muy contento de irse, porque de hecho cuando él supo que su hermana ya no se quedaba en la escuela, dijo, yo no quiero estar aquí, yo si mi hermana se va, yo me voy también. Entonces yo dije, José va a estar muy seguro, él hace muchos amigos donde quiera, él va a estar muy bien. Me preocupaba mi hija, me preocupaba ella porque estaba justamente en esta transición de la primaria a la secundaria, donde es una dinámica bien diferente. Ahora, donde mi hija estaba es kinder, primaria y secundaria, pero donde entró es secundaria, prepa y universidad, o sea, otro nivel y otra dinámica bien diferente. Entonces mi hija yo la veía como casi los de maternal en esa dinámica de escuela. Y fue al revés, fue completamente al revés. Mi hija estaba muy emocionada por entrar a clases, mi hija también tenía una expectativa, aparte donde iba a la escuela no llevaba uniforme y ahora donde va sí llevan uniforme aparte. Y ella quería usar uniforme y en ese tiempo ella estaba muy... Eh, que le gustaba todo el K-pop y la onda coreana y los uniformes así bonitos y su uniforme de mi hija es así todo bonito, con corbatita, así súper bonito. Mi hija estaba fascinada, emocionada y todo, y cuando entró a la escuela hizo amigas y bueno, ella feliz. Yo estaba preocupada por ella. Con mi hijo pequeño yo te decía que yo dije, no, él va a ser súper amigos y todo, y no, y mi hijo pequeño
durante el proceso de las vacaciones, como ahorita, súper bien, fue a campamento de verano y todo, pero ya cuando terminó el verano, la diversión y todo eso, entonces empezó a hacer conciencia y dijo, híjole, sabes que yo me siento muy asustado porque no me dijo que no quería entrar a la escuela, más bien para él era, yo creo que nadie va a querer ser mi amigo. Y yo le preguntaba, pero ¿por qué piensas eso? Otra también, papá, si sientes que te hace una pregunta, ¿qué le respondo? Porque esa es la duda de los padres, es respóndele con otra pregunta para que tú puedas indagar un poco más y sepas qué contestar. Y cuando tú haces otra pregunta, indagas en el mundo del niño cuál es la idea que tiene construida para que tú puedas responder o le ayudes a deconstruir esa idea, ese concepto que él tiene. Entonces yo le preguntaba, pero ¿por qué piensas que nadie va a querer ser tu amigo? Y él me explicaba, él le cayó el 20 y dijo, es que yo voy a entrar, vamos a entrar a segundo, significa que ellos ya estuvieron juntos en primero y ya son amigos y ya se conocen. Y yo soy nuevo y pienso que tal vez, pues no me conocen y no van a querer ser mis amigos. Entonces, eso me preocupa. Y conforme fue llegando, que igual yo lo llevé a la escuela, hubo juntas y él lo llevamos y jugaron en el patio. Cuando se compraron los uniformes, yo lo llevé para que él se lo pudiera medir, pues ahí algunos niños se encontró, etcétera, pues él se seguía sintiendo inquieto. De hecho, pasó la primera semana de clases y los primeros días a mí se me apachurró el corazón porque yo le preguntaba, ¿y cómo te fue tu día? Platícame, yo muy entusiasmada de esto que yo te decía, sé positivo, papá. Yo muy entusiasmada y mi hijo los 2, 3 primeros días me dijo, me la pasé sentado solamente observando. Y una de las niñas de la escuela anterior se vino con mi hijo, entraron juntos, pero no eran muy cercanos. Entonces en ese momento se hicieron muy cercanos y comieron juntos porque era todo lo que ellos conocían. Las mamás no sabíamos que íbamos a encontrarnos ahí en la escuela. Entonces mi hijo me dijo, pues me encontré a Emilia y pues nos sentamos juntos y comemos y observamos solamente pues cómo los niños juegan, pero pues nosotros no jugamos. Y yo le decía a mi hijo, es que tienes que invitarte, pregúntale a los niños si tú puedes jugar. ¿Y qué tal que no quieren? Yo pienso que sí van a querer, a todos los niños les encanta jugar y cuando hay más niños es mucho más divertido, pero tú quieres querer, debes de ser valiente y preguntar. ¿Y qué tal que me dicen que no? No lo vas a saber si no lo preguntan y yo no creo que pase eso. Entonces tienes que animarte. Ok, pasó lunes, pasó martes, pasó miércoles y él seguía sentado como espectador y eso a mí se me pachurraba el corazón. Pero bueno, les platico que ya a partir del viernes, resulta que el viernes ya llegó una nota a casa donde decía, señora, su hijo estuvo jugando muy brusco en el patio, platique con él. Ya para el viernes de la primera semana, bueno, ya había hecho match y de hecho yo recuerdo que ese viernes cuando salió mi hijo, no lo regañé por la nota, por supuesto, me senté a platicar sobre la nota, pero sin regaño y me dijo, mamá, ya encontré a mi amigo y él va a ser mi mejor amigo en esta escuela y ya hasta ahorita siguen siendo amigos. Entonces, es bien bonito cuando los niños logran afianzar, pero nosotros les acompañamos durante el camino. Entonces, hay papás, por ejemplo, que me preguntan, esto es impactante para el niño porque yo pensaría que está tan chiquito que a lo mejor no lo entiende o justamente son tan resilientes de manera natural que Mónica van a estar bien. Claro que tu hijo va a estar bien, pero aquí lo más importante, yo te decía, la familia tiene mucho que ver. Los papás, cómo lo vemos, cómo lo percibimos, cómo validamos lo que los niños sienten, es como los niños van a lograr esta adaptación. ¿Ok? Así que platíquenme, háganme aquí sus preguntas. Yo voy a estar aquí leyendo. Por ejemplo, dice Jackie Arbizu, dice, ¿dónde puedo conseguir ese que quiere ser mi amigo? Yo lo encontré en Amazon. De hecho, lo pedí, híjole, en la mañana tuve una invitación a EXA. Hace como un mes que yo lo pedí por Amazon, Amazon tardó poquito en llegar, ahí fue donde lo encontré, pero seguramente lo vas a encontrar en Gandhi. En Gandhi también, incluso si no lo tienen, lo puedes encargar, creo que lo dejas con 50 pesos apartado, cuando llega, porque te lo pueden mandar a tu casa, si lo pides en línea, pero si lo pides directo en la librería, llega a la librería, ellos te hablan por teléfono y vas y lo recoges, ¿ok? Mabel Channel dice, algo lo perturba y también está deprimido. Platica con él justamente algo que lo perturba, un juego que ustedes pueden hacer en casa. No tengo yo ahorita aquí algo que me sirva, pero en consulta lo hacemos. Por ejemplo, si queremos hablar de algo que no me gusta, yo pongo aquí, no sé, un peluche, por ejemplo, ¿no? Supongamos aquí yo tengo y aquí está mi conejo y tenemos 5 minutos, lo voy a poner al timer y vamos a platicarle al peluche las cosas
justamente que me hacen sentir triste de la escuela, ¿ok? Y empiezo yo, ¿ok? Y empiezo yo como adulto. A mí me hace sentir triste de la escuela cuando los niños no me quieren hablar, ¿no? Y el que sigue. A mí me hace sentir triste de la escuela cuando se me olvidan mis cuadernos, ¿ok? Ese juego significa que yo le voy a poner 5 minutos al timer yo como adulto, yo voy a promover ese espacio, lo que platicábamos para poder platicar, y le voy a contar al conejo lo que yo quiero decirle. Cuando suena el timer, el juego se ha terminado. Recogemos el conejo, lo ponemos en su lugar y vamos a sentarnos a comer. Y no se critica, no se ríe, no se pregunta absolutamente nada los 5 minutos que dura el juego. El objetivo es que los niños se expresen, porque los niños lo ven como un juego y están jugando, y los papás para poner atención e indagar de todo lo que los niños no nos pueden decir porque no tienen esta claridad para tener una conversación todavía como nosotros los adultos, pero ya pueden expresar. Y de verdad que juegos como estos, lo que me gusta, lo que no me gusta, incluso en casa, de lo que cuando mamá me regaña, de las cosas que me hacen feliz, de las cosas que me hacen sentir enojado, cualquier situación. Otra vez sacamos el conejo y le platicamos 5 minutos al timer. Si a lo mejor de repente yo noto que esto fluye mucho, pues a lo mejor le puedo poner 2, 3 minutos. Y siento que el niño se tarda un poquito más, a lo mejor le puedo poner 6, ¿ok? Pero el punto es que el timer se acaba y entonces yo no pregunto, no cuestiono, no regaño, nada, solamente es escuchar. De hecho, si hubiera algo perturbador, como decías, que sale en el juego, quizá a lo mejor voy y lo retomo de manera privada después cuando yo me siento tranquilo, porque a lo mejor salió algo que yo no quiero escuchar, lo voy a tomar con toda la calma del mundo y entonces voy y lo platico en privado. Y yo te diría que si saliera algo que fuera, lo mencionaste, perturbador, busques a un profesional una cita y que puedas platicarlo de manera privada para que te pueda dar herramientas. Déjame acercar esta pantalla aquí para poder leer las preguntas porque se me van aquí y acá en la pantalla no las alcanzo a leer. Dice Marco Taquirre, dice en su salón de mi hija utilizaron mucho la tele. Sí, de hecho ya muchas escuelas lo hacen. Me ha tocado a mí hacer las observaciones en las escuelas y de hecho de repente los ponen a trabajar y les ponen música. Y la música está bien. De hecho a veces me ha tocado, por ejemplo, en el kinder, me tocaba que terminaban también las clases y se ponían a bailar. Y eso también al final también es movimiento. De hecho, esto de las escuelas ya es muy viejo. Por ejemplo, no sé si todavía existan las telesecundarias, que justamente eran las escuelas rurales, donde no había muchos maestros y todos los niños lo aprendían mediante la pantalla. Puede ser un apoyo. Aquí nada más habría que preguntar. Yo te aseguro que ha de ser un apoyo porque muchos de los maestros se apoyan en material, como muchas escuelas. Aquí en Tijuana hay escuelas que no llevan libros, sino llevan el iPad y todo el apoyo es en el iPad, incluso los cuadernos, las notas y todo eso, porque pues estamos muy pegados a la tecnología. Muchas escuelas lo hacen, ¿ok? Hilda Cervantes dice, ¿qué tan recomendable es que mamá trabaje en la misma escuela donde acude el niño? Híjole, Hilda, hiciste una pregunta bien interesante. Mira, aquí todo depende, tú como mamá pongas límites con tus hijos. Yo te voy a platicar de manera privada, de manera personal, que en la escuela, en una escuela donde estaban mis hijos, las mamás que suelen tener a sus hijos ahí porque les dan becas, por lo que sea. Al final de cuentas, pues tú como mamá buscas lo que que se te facilite, ¿no? Y las escuelas pues tienen estos privilegios para sus trabajadores. Pero muchas veces los papás, los niños se saben que son intocables y que saben, ay, es que mi mamá es la directora o ay, mi mamá es la maestra, ¿no? Y entonces los niños pues rompen esas reglas que justamente la escuela puso. Y muchas veces no se les regaña, no se les llama la atención, o estos niños tienen estos privilegios, estos tratos diferentes, y es donde los niños cruzan esta línea y a veces ellos son los bully, ¿ok? Yo te diría que en esa parte, más bien, si tú como mamá dices, trabajamos, estamos juntos mucho tiempo, tú eres una alumna como cualquier otro. Y si tú te portas bien, como cualquier otro, pero si tú decides no portarte bien, pues entonces va a haber suspensión, vas a tener, yo le digo a mis hijos, problemas aquí en la escuela, como va a haber situaciones también en casa. Y eso ya será parte de lo que tú decidas. Muchas mamás lo hacen así. Me ha tocado ir a escuelas donde los niños, pues los hijos trabajan, perdón, las mamás trabajan en la escuela
Y también a veces ha pasado que solamente es un solo grupo y ahí en ese solo grupo pues el niño pues le toca avanzar de grado y ahora la mamá es la maestra. Y eso está bien, al final de cuentas otra vez son parte de tus privilegios como trabajadora, nada más cuida que tu hijo no tenga estos privilegios de más que pudieran para los otros niños ver esa gran diferencia. De hecho, aquí en Tijuana me toca ver el caso de una escuela donde resulta que la persona que compró la escuela tiene dos niños. Y ahora resulta que en este ciclo escolar los niños, pues como son los hijos de la directora, los niños, bueno, hacen y deshacen y a los niños no les dice nada. Muchas mamás se cambiaron de escuela justamente porque no hay límites para los niños y de hecho dos niños ya fueron al hospital, incluido uno de los niños justamente porque juegan muy rudo, no hubo límites para el niño y el mismo hijo de la directora fue a dar al hospital con otro niño en otro momento por el juego tan rudo que no se ponen límites. Entonces, no es tan mal, no es como ningún problema, insisto otra vez, tú, Hilda, qué límites le estás poniendo a tu hijo, para que te sientes y platiques con él, sería muy saludable para él, porque desafortunadamente no siempre vas a estar con él. Y el que estés con él y le estás pasando muchas cosas, pues su comportamiento se puede alterar. Y cuando vaya, no sé, en la secundaria, en la prepa, no vas a estar ahí y los conflictos van a ser para tu hijo. ¿Ok? Eh, ¿Qué más? Dice Lilian Carvajal, dice, hola, buen día. A mí me urge tener una plática con usted, por favor. Mi hijo está harto de esta vida. Así me respondió y destrozó todos mis cimientos. Lilian, si tu hijo ya está grandecito, los niños pequeños no expresan, por ejemplo, esto de estar hartos de la vida. Hartos de la vida, vean una película, se las voy a dejar porque ya la compartí aquí en la televisión. Creo que la película se llama El Hijo. Yo la vi en Amazon y no estoy segura si ya está en Netflix. Es la historia de un niño que tiene depresión, pero los papás no se habían dado cuenta. El niño no va a clases y los papás no se habían dado cuenta. Cuando los papás se dan cuenta, el niño lo sigue engañando de que él va a la escuela, pero el niño no va a la escuela. De hecho, los papás lo llevan a una clínica para que trabaje la depresión y el niño pide, por favor, digo, es un joven, creo que tiene como unos 17 años el joven en la historia, y el jovencito pide que lo saquen de la clínica, papá lo quiere dejar, mamá al final va y lo saca, y el día que lo sacan, que llega a casa, el niño se quita la vida, el jovencito. Entonces, cuando ya son adolescentes tienen expresiones como estas de que están cansados de la vida y esa es una enorme bandera roja que pudiera haber depresión. Cuando tienen estas frases que ya están en la adolescencia, Lilian, yo mi recomendación es no lo dejes pasar, porque los adolescentes tienen muchos comportamientos naturales como aislarse, que son parte también de la depresión. Un adolescente no siempre tiene depresión, pero un adolescente puede aislarse. Y ahí es donde los padres de repente no nos damos cuenta, por eso nos confundimos y lo dejamos pasar. Entonces yo siempre les digo a los papás, cuando suceden estas situaciones, por favor, yo aquí te diría que vayas primero con un psiquiatra y el psiquiatra va a descartar que hubiera depresión y le va a hacer algunos exámenes. El primer examen que hace, según yo entiendo, es un test que hace el jovencito y que los padres ayudan a responder. Y en ese primer test, el psiquiatra se da cuenta si hay o no depresión. Si no hay, se va contigo y te lo va a explicar y te va a dar recomendaciones y ahí sí trabaja con un psicólogo porque son solamente algunos detalles. Si hay depresión, tu hijo se va a quedar y entonces van a empezar a trabajar con otros procesos y quizá a lo mejor ya como médico van a trabajar si esta depresión es por el ambiente, o sea, hubo algo que tu hijo no trabajó y por eso se quedó como muy atorado en la tristeza. O quizá a lo mejor es alguna descompensación en el cerebro y requiere de medicamento. Y el medicamento te prometo que a veces es una descompensación también por la situación, a veces es el contexto también de a lo mejor la muerte de alguien, de un ser querido, a veces el divorcio de los padres, a veces la pérdida de los amigos, cualquier situación. Entonces, de hecho, también, por ejemplo, creo que el otro día también les dejé de tarea que vieran la serie que se llama, no recuerdo si está en Netflix, que se llama Georgia y, ay, no me acuerdo la niña, y Gian, si mal no recuerdo. Es la historia de una mamá que fue mamá adolescente muy jovencita, que vivió muchas carencias y muchos abusos, y cómo ella ha crecido como madre con sus hijos. Es una historia que también pues tiene un poco de drama porque finalmente es una serie,
pero tiene muchas historias acerca de los jovencitos, o sea, porque se desenvuelve en los niños, los jovencitos tienen como 16, 15, 16 años, todo lo que viven y hablan justamente acerca de la depresión, hablan acerca, por ejemplo, del cutting, acerca de la sexualidad, las drogas, los trastornos alimenticios, o sea, todo esto para que se den una vuelta. Y aquí otra vez, insisto, no lo dejen pasar. Y habla justamente sobre la medicación, etcétera. Y si hubiera depresión, el psiquiatra te quedas a trabajar con él, con el medicamento, pero les debe de dar la recomendación de que vayan con un psicólogo para trabajarlo a la par. Cuando ya el jovencito ya acomodó su vida, que ya el psicólogo le ayudó a coordinarla, etcétera, ya hay un momento donde el medicamento empieza a disminuir hasta que lo deja, pero no lo dejen pasar. Sería mi recomendación, Lilian. ¿Ok? Ella me preguntaba, Jackie, ¿dónde puedes conseguir el libro? Mabel dice algo, lo perturba y también está deprimido. Jackie, muchísimas gracias. Vanessa Rodríguez dice, ¿cómo puedo manejar la situación de mi hijo, de mi niño en preescolar que no quiere comer cuando va a la escuela? Le ha costado mucho adaptarse, llora y menciona que me va a extrañar. Mira, cuando están chiquitos es algo muy normal, Vane, porque imagínate que tu hijo de hecho de los 0 a los 6 años, se espera que nosotros como adultos estemos bien presentes en la vida del niño. Con presentes no me refiero a que dejes tu trabajo para que estés con tu hijo. Estar presente me refiero que cuando tú llegas del trabajo tienes tiempo de calidad con tu hijo. ¿Qué quiere decir? Que nos sentamos a comer, lo baño muy juguetón, leemos un cuento antes de ir a dormir, si te es posible, peínalo, dale de desayunar. O sea, estos momentos de calidad para poder hacer el vínculo. Entonces, un niño de los 0 a los 6 necesita estar con mamá. De los 0 a los 3 necesita estar pegado con ese adulto que lo cuida, con mamá. Y justamente alrededor de los 3 es cuando los niños aquí en México entran al kinder. Entonces, separarse de su mamá, de hecho, ese es otro tema, justamente el apego con mamá. De hecho, en consulta yo he tenido razones de consulta que los padres van porque los niños no quieren ir a la escuela, porque los niños lloran para quedarse en la escuela y el papá ha pensado en no llevar al niño a la escuela porque no lo quiere ver sufrir durante las mañanas. Entonces yo les digo a los papás, mira, si tú en las mañanas otra vez, porque hablábamos de actitud positiva, papá, en ayudarle al niño a esta transición del cambio de escuela, pero si tú estás como, ay, mi amor, yo te voy a extrañar, ay, mi vida, me parte el corazón verte, ay, bueno, hoy no vayas a la escuela, bueno, está bien, no hagas la tarea para no verte sufrir, y eso no ayuda, mamá. Y muchas veces los padres, cuando los niños están pequeños, hasta los llevamos en brazos y los entregamos a la maestra en brazos. Eso tampoco ayuda. Entonces, otra vez, anticipa. Anticipar es avisarle al niño lo que va a suceder. Y yo te prometo que de verdad los niños logran adaptarse a la escuela como papás, que tú les das responsabilidades en casa porque hacen una rutina, hacemos tiempo de calidad y la escuela se encarga, las maestras que están en preescolar son maestras capacitadas, incluso muchas son licenciadas en preescolar porque trabajan justamente en esa edad y trabajan las necesidades que cada niño a esa edad requiere. Pero aquí sería trabajarlo, esto que dices que no come porque te va a extrañar, es algo muy natural en una edad tan chiquita, ¿ok? Pero aquí es otra vez, ayúdale en casa con rutina, ayúdale con responsabilidades, eso da mucha autoestima también, llévalo a clasecitas extras fuera de casa también, como natación, gimnasia, fútbol. Generalmente las clases duran alrededor de 1 hora y es 1 hora que se vinculan con otros y que mamá sale de esta parte visual y el niño puede lograr adaptarse. Eso ayuda mucho, Vale, a que los niños puedan adaptarse a la escuela. Y Areli dice, ¿cuál es la situación más común? De que los niños de 3 años se muerdan las uñas o la ropa. Solo vivimos mamá, hija y abuelos. Papá no vive con nosotros, pero no estamos en pelea. Tratamos de llevarnos bien como padres de mi hija. Gracias. Areli, pues bienvenida. Mira, el que tu hijo se muerda las uñas o la ropa es un comportamiento de ansiedad. Eh, que muchas veces es algo que está sucediendo en el entorno, ¿ok? Dices que tiene 3 añitos. Con el entorno me refiero desde que a lo mejor, no sé si tú estés trabajando y a lo mejor tu hijo te extraña, a lo mejor de repente en casa pudiera haber muchos gritos y el niño no entiende qué es lo que está pasando, quizá a lo mejor
No hay una estructura como tal. Una estructura me refiero a rutinas, no hay en casa. O sea, es incierto a qué hora nos vamos a levantar, es incierto a qué hora nos vamos a ir a dormir, es incierto a qué hora vamos a comer, es incierto si voy a ir hoy a la escuela. Esa incertidumbre genera ansiedad. Y el morderse las uñas es un síntoma de ansiedad. Y la ansiedad son preocupaciones que el niño no puede controlar. ¿Ok? Más bien aquí, sí, para dar qué es lo que está sucediendo con tu hijo, pues aquí yo te invito a que te acerques con un profesional a buscar una asesoría. Cuando los niños son tan chiquitos de 3 años, los niños no van a consulta, mayores de 4 sí, en mi caso. ¿Ok? Entonces, cuando es asesoría a padres, los padres yo les recomiendo que lleven una lista de todas las preguntas y las asesorías duran alrededor de 3 horas, un poquito más, y rascamos e indagamos porque yo pregunto, a ver, papá, platícame tu dinámica, la edad que tienen tus hijos, incluso ustedes, qué edad tienen, a qué se dedican, etcétera, y entonces encontramos el por qué tu hijo se muerde las uñas. ¿Ok? Yo te diría para que vayas y te des una vuelta. Vanessa Rodríguez, muchas gracias, muy amable. No, gracias a ti. Joana Ábalos de este lado dice, interesante. Ramón Garza dice, el primer libro que recomiendo, ¿lo puedo volver a repetir, por favor? Claro que sí, es el del emocionario. Ramón, se los voy a poner en una publicación aparte para que lo puedan ver mejor, ¿ok? De hecho, si lo buscas así tal cual en Google, emocionario, te va a aparecer. Es un diccionario de las emociones. De hecho, este fue el primer libro que hicieron y luego se desprendió otro que no tengo aquí a la mano, pero se llama Amar. Si pueden, también cómprenlo. Aquel de Amar es otro diccionario que habla sobre el amor bonito. Y también es un diccionario donde viene ternura, amor, amabilidad, cuidados, etcétera. Todo como enseñarle a los niños el amor. Yo siempre les hablo del amor bonito. ¿Qué es el amor bonito? Ahí vienen ejemplos. Y seguramente ustedes en casa practican el amor bonito, se lo enseñan con ejemplos y lo siguen practicando. Entonces los niños saben qué son los buenos tratos y cuando hay bullying o una situación de maltrato o de abuso, los niños lo pueden identificar. ¿Ok? Así que yo ahorita que apague la cámara les voy a poner las fotografías para que ustedes los puedan encontrar, ¿ok? Así que yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado el día de hoy, de que compartan toda esta información, pues que es muy útil para todas las familias y recuerden que esto para nada sustituye un proceso psicológico, más bien acérquense con un profesional, lleven una lista de situaciones. Muchas veces los niños no tienen que quedarse a consulta de verdad, a veces nada más es una asesoría como tal. De hecho, yo atiendo muchos padres con asesoría, ellos llevan una lista, a veces los vuelvo a ver a lo mejor el siguiente año o los vuelvo a ver en el crecimiento del niño cuando van sucediendo etapas. De hecho, cuando los niños sí van a consulta y se quedan, muchos de los padres prefieren no irse y lo que hacen es espaciar las sesiones o regresar en otros momentos. Por ejemplo, ahorita en vacaciones hubo una de las niñas que me dijo, ¿sabes qué, Mónica? Salí de clases y ya no quiero regresar a la escuela, quiero disfrutar de mis vacaciones y eso te incluye a ti, Mónica, o sea, no quiero venir a terapia. Con ella ya hemos trabajado muchos puntos, la niña ya está muy bien y nos vamos a ver nada más 2 sesiones más, pero las vamos a espaciar y ellos van a regresar después a finales de septiembre, porque ella se va a quedar en la misma escuela y es para que ella logre, para ver nada más cómo logró adaptarse por las cosas que están sucediendo en casa. Así que nada, yo me despido de ustedes y les agradezco muchísimo. Nos vemos la siguiente semana y acá arriba en el apartado de eventos van a ver qué es lo que vamos a estar platicando la semana que viene. ¿Ok? Así que compartan para que otras familias estén informadas.